Mi nombre es Laura Camila Ramírez, soy académica de tiempo del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Algo que quiero dejar en claro es que los medios audiovisuales de comunicación, como cualquier otro medio, no pueden evadir el diálogo directo con la historia. Es su propia historia, la historia que narra y que atestigua, la historia de la que de alguna manera deja en evidencia con sus registros y la historia de su tiempo y su espacio de producción, ¿no? En la que aparecen contenidos, en la que circulan contenidos, en la que se reciben contenidos. Y desde luego esa historia está conectada con otras historias, con sociedades, con cambios muchos más amplios, lo que hace que un tema como la televisión sea un tema ampliamente complejo y versátil de trabajar. La historia misma de la televisión, es decir, la historia específica del medio y los procesos que ha tenido que surgir desde el momento de sus orígenes hasta su consolidación o incluso hasta ciertos declives o ciertas transformaciones que presenta. Podemos dialogar con el medio de comunicación como fuente histórica y de alguna manera leer entre líneas discursos, episodios, procesos, trayectorias. Por supuesto, la posibilidad que tenemos de que esa historia de la televisión no se conciba como una historia aislada en un sector específico de una industria cultural, sino como una historia que en realidad tiene que entenderse entrelazada, conectada con la historia política, con la historia económica, con la historia empresarial, con la historia de la tecnología, con la cultura, el arte, una gran cantidad de elementos que empiezan a complejizar todo nuestro radar. En últimas, nos lleva a hablar un poco de la importancia en general de hablar de una historia de los procesos comunicativos, la posibilidad de que en esa historia de los procesos comunicativos nos concentremos en los medios a través de los cuales esos procesos comunicativos tienen lugar de manera masiva, ¿no? Yo en particular me detengo en el de la televisión, pero bien podríamos abordar otros medios para dar cuenta de sus procesos comunicativos. Como les digo, esto implica hablar de tecnología, de sociedad, de cultura, de política, de arte. Pero más allá de la llegada de un artefacto, de un aparato electrónico, me interesa todo lo que está alrededor de ese aparato electrónico y todo lo que se empieza a, si se quiere, a desglosar alrededor de ese aparato electrónico, como les decía, en la medida en que nos remite a otras historias. Y por supuesto, hablar un poco de la televisión es hablar no solamente de la tecnología, que es fundamental, de un proceso de cambio tecnológico que permite que finalmente tengamos la proyección de imagen en vivo y en directo a distancia, cosa que digamos que no habíamos obtenido antes, que la radio nos había dado la posibilidad de la inmediatez, el cine nos había dado la posibilidad de la imagen en movimiento y además sincronizado con sonido, pero la televisión era una suerte de híbrido, si se quiere, de una síntesis de lo mejor de dos mundos, ¿no? Permitía la posibilidad de estar enlazados de manera remota, a la distancia, con imagen en movimiento y además en vivo y en directo. Y esto sin duda moviliza a la sociedad de alguna forma, genera curiosidad y de alguna manera también intereses económicos, políticos, culturales muy concretos. Con la televisión no solamente llega una tecnología, llega una experiencia, ¿no? Un conjunto de sentidos, de significados que son transmitidos a través de sus contenidos y una forma en particular de relacionar a la sociedad o cómo la sociedad se relaciona con ese artefacto, con esa tecnología y con esa industria que empieza a tener un andamiaje mucho más amplio. Bien, en el caso de Bogotá y Ciudad de México, pues yo debo decir que la idea fue fundamentalmente aterrizar elementos de convergencia, de enlaces, de contradicciones, de influencias mutuas. Podemos hacer elementos de similitudes y diferencias entre el caso de México y Bogotá, dos apuestas televisivas muy distintas. En el caso de México tenemos un sistema privado de televisión que apostó a un esquema comercial más cercano al de Estados Unidos, en contraste con uno de Colombia que apostó por un modelo público administrado por el Estado, que posteriormente se convierte en mixto
y con unas apuestas también distintas, en el caso de Colombia con un discurso muy marcado en lo cultural y en lo educativo, y en el caso de México ligado a la producción de entretenimiento, ¿no? Y esos dos modelos tan distintos, sin embargo, tienen similitudes. Y un poco el ejercicio fue ese, tratar de aterrizar esas similitudes, concretarlas en algunos elementos que nos pudieran plantear una serie de debates y abrir la posibilidad de diálogo con quienes trabajamos estos temas. Evidentemente, pues yo me concentraría por lo menos en 5 elementos muy generales. Uno, la naturaleza misma de la televisión y lo que representa en ese momento para los dos países, como la novedad del momento, como la posibilidad de llegar a concretar un proyecto también de industria en comunicación novedoso, que en ese momento pues sí resulta muy atractivo, captura la atención tanto de entidades de gobierno como de empresarios, ¿no? Por supuesto, los proyectos políticos y económicos que por otro lado se enmarcan en cada uno de estos procesos pues son distintos. Y ahí es donde aparecen dos modelos de televisión completamente antagónicos en apariencia, que sin embargo empiezan a dar virajes muy interesantes por la relación que tienen con el Estado justamente. En un tercer elemento, las expectativas que genera. Bien, aunque se habían hecho los estudios previos, Salvador Novo, González Camarena habían sido enviados por Alemán a hacer estudios y a identificar qué era lo que más convenía para México, y definen que el modelo británico quizás sea el más conveniente, más cercano a lo público. Al final, Alemán se decide por una apuesta privada, y en parte también mucho tiene que ver con ciertas expectativas que había en ese momento, y mucho lobby político y empresarial alrededor de Alemania frente a la posibilidad de que se concretara un proyecto de tipo comercial. En el caso colombiano apuesta fundamentalmente por un proyecto de propaganda del Estado, de industrialización, de desarrollismo, que coincide justamente con Alemania de alguna manera, pero con unos tintes distintos. Estamos en una dictadura militar, y de alguna manera la forma, digamos, maratónica en la que se establece la televisión en Colombia tiene que ver con la impronta de ese tipo de gobierno, y la necesidad también no solamente de mostrar estos avances tecnológicos industriales en crecimiento, sino también de tener una suerte de lugar para la difusión de su régimen, de su proyecto político de Rojas Pinilla. Agrego un par de cosas, ¿no? Evidentemente, el tinte nacionalista que hay en los dos proyectos, aunque sea uno privado y sea el otro público, cada uno a su medida expresaba de alguna manera una suerte de apuesta por ser en el caso de México, por ser el primero de América Latina. Incluso en el caso de González Camarena y la idea de la televisión a color, también tiene que ver mucho con esta idea de expresar quizá el orgullo de ser una tecnología de punta y de ser una tecnología mexicana. Y por supuesto en el caso colombiano está de base un nacionalismo propio también ligado al proyecto de la dictadura militar, que exaltaba también la necesidad de llevar cultura y educación a todo el país, a todos los rincones, y la idea de que con la televisión eso era posible, hacer clases, digamos, teledirigidas, y poder tener una idea de integración nacional ligada a la televisión. Cierro un poco con los influjos y los intercambios con otros países. El caso mexicano muy cercano al de Estados Unidos, con tecnología estadounidense muy cercana a industria e importación de televisores que venían de Estados Unidos. En el caso colombiano, la implementación de la televisión ligada a tecnología alemana, pero también con técnicos cubanos que ya habían pasado muy poco tiempo atrás por un proceso similar de implementación de la televisión. Cuba es un referente en América Latina en ese momento, y más aún en el caso de la televisión, y quizá uno de los países con mayor presencia de televisores por habitante. De modo que convergen aquí una serie de influjos de países que empiezan a hacer presencia de alguna manera por su tecnología, por su política, por sus conocimientos técnicos, pero también incluso artísticos, culturales, bueno, figuras como Seki Sano,
director de teatro y después de televisión, que está en México, pero también está en Colombia. Y por otro lado, trabajo la televisión abierta en México más recientemente y su relación con procesos de construcción de paz. Esto es un proyecto financiado por la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana. Les agradezco mucho este espacio y nada, me dará mucho gusto conocer sus opiniones de este artículo y de otros trabajos que vayan saliendo a la luz en torno a esta temática.